El rocío matutino se adhería a los altos pastos que rodeaban la granja victoriana de mi abuela, mientras yo permanecía en el porche envolvente, con la llave temblando en mi mano. Habían pasado 6 meses desde su funeral, pero esta era mi primera vez regresando sola a la propiedad en Willow Creek, Wisconsin. La pintura blanca desgastada y las contraventanas azules seguían exactamente como las recordaba de los veranos de mi infancia, cuando aprendía a tejer en este mismo porche, mientras mi abuela Beatrice me contaba historias de las 5 generaciones de nuestra familia en estas tierras. «Tómate tu tiempo, Laura», me había dicho mi mejor amiga Sofía al dejarme, percibiendo mi necesidad de soledad. «Volveré en unas horas». El crujido de la puerta mosquitera anunció mi entrada al vestíbulo, donde el familiar aroma a aceite de limón y libros antiguos me envolvió. El tiempo parecía detenido en estas habitaciones. El reloj de pie antiguo en el pasillo, la mesa de comedor tallada a mano donde compartimos innumerables comidas, la biblioteca con estanterías de suelo a techo llenas de primeras ediciones que mi abuela había coleccionado a lo largo de su vida académica. No esperaba heredar la finca. Mi abuela Beatrice tenía 4 hijos, y yo era solo una de 11 nietos. Pero su testamento fue claro. A mi nieta Laura Bennett dejó Willow Creek Manor en su totalidad, incluyendo todas las estructuras, las 150 acres circundantes y todo su contenido. La lectura del testamento, 3 meses atrás, dejó a la familia en un silencio atónito. Mi madre, la hija menor de Beatrice, apretó mi mano en apoyo, pero otros apenas disimularon su sorpresa y desaprobación. Mi tía Eleanor fue especialmente vocal. ¿Qué sabe ella de mantener una propiedad como Willow Creek? Vive en un apartamento en Minneapolis. Es editora, no granjera. Lo que no entendían era la conexión profunda que formé con mi abuela durante los años que viví con ella tras el divorcio de mis padres. Mientras mis primos visitaban ocasionalmente para reuniones navideñas, yo ayudaba a Beatrice a cuidar su huerto, catalogar su biblioteca y aprender la historia de cada mueble en la espaciosa casa. Sabía qué tablas del suelo crujían y qué ventanas se atascaban en el clima húmedo. Este lugar era tanto mi hogar como el apartamento en Minneapolis que ahora compartía con mi esposo, Nathan. Suspiré al pensar en Nathan mientras recorría el salón, pasando los dedos por los lomos de los libros encuadernados en cuero. Mi esposo de 3 años asistió al funeral y a la lectura del testamento, pero mostró poco interés en visitar la propiedad después. «Está a 3 horas de la ciudad, Laura», me recordaba cada vez que sugería un viaje de fin de semana. ¿Y qué haríamos allá? No hay internet rápido ni restaurantes decentes. Su resistencia no era sorprendente. Nathan creció en el exclusivo vecindario de Edina, hijo de Evelyn y Richard Larson, cuya riqueza provenía del desarrollo inmobiliario. Vivían en una mansión con vista al lago Minnetonka y veraneaban en Cape Cod. El rural Wisconsin era como otro planeta para ellos. Evelyn, mi suegra, había dejado clara su opinión sobre mi herencia. «Qué carga para ti», dijo con falsa simpatía en nuestra última cena juntos. «Todo ese mantenimiento, esos impuestos a la propiedad. ¿Y para qué? ¿Una casa vieja llena de antigüedades que nadie quiere?» Me mantuve en silencio, sin ganas de explicarle lo que Willow Creek significaba para mí. Cómo hacerle entender que esta finca representaba no solo el legado de mi abuela, sino una conexión con una vida más auténtica que la que llevaba en mi agitada existencia urbana. La verdad era que, incluso antes de heredar la propiedad, había estado considerando un cambio de vida significativo. Mi puesto como editora senior en Horizon Press se había vuelto cada vez más estresante, con jornadas más largas y mayor presión corporativa. Empecé a fantasear con escribir la novela histórica que había estado investigando durante años, tal vez impartiendo clases a tiempo parcial en el colegio comunitario cerca de Willow Creek. La herencia parecía una señal del universo, confirmando un rumbo que ya contemplaba. Mientras subía la escalera curva al 2º piso, mi teléfono vibró con un mensaje de Nathan. «¿Cómo va la búsqueda de reliquias? No olvides que tenemos cena con mis padres esta noche a las 7». Fruncí el ceño. Le había mencionado varias veces que planeaba quedarme en Willow Creek hasta el domingo por la noche,
tomando el fin de semana completo para evaluar lo que necesitaba hacerse. La aparente desmemoria de Nathan sobre mis planes claros se había vuelto cada vez más común en el último año. En lugar de responder, continué hacia el dormitorio de mi abuela, donde su cama con dosel destacaba majestuosamente bajo una colcha hecha a mano. La habitación contigua, originalmente una nursery y luego convertida en su estudio, era nuestro lugar especial. Allí me enseñó a apreciar la literatura y la historia, a cuestionar el pensamiento convencional, a valorar la independencia por encima de la conformidad. Su enorme escritorio de roble dominaba el espacio, con la superficie meticulosamente organizada incluso en su ausencia. Me senté en su silla, pasando las manos por los reposabrazos de cuero desgastado. El cajón central estaba cerrado con llave, pero sabía dónde guardaba la llave, dentro de una copia hueca de Cumbres Borrascosas en el estante más cercano. Algunas cosas seguían siendo nuestros secretos compartidos. Dentro del cajón, encontré un diario encuadernado en cuero que nunca había visto, junto con un sobre sellado con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. Con dedos temblorosos, rompí el sello. Mi querida Laura, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, ya sabes que Willow Creek Manor es ahora tuyo. Lo que aún no sabes es por qué te elegí a ti, por encima de todos, para continuar con la administración de estas tierras. Durante la siguiente hora, leí el mensaje final de mi abuela. Escribió sobre verme en mí, el mismo espíritu independiente que la guió a través de una vida que desafió las convenciones. Cómo había convertido Willow Creek en lo que era hoy, a pesar de que todos le dijeran que una mujer sola no podía manejar tal propiedad. Cómo había escrito en secreto 3 novelas históricas superventas bajo un seudónimo masculino mientras criaba a 4 hijos y cuidaba la finca. El mundo siempre intentará limitar lo que una mujer puede lograr, Laura, escribió. Incluso aquellos más cercanos a ti podrían subestimar tus capacidades o intentar moldear tus sueños para que coincidan con sus expectativas. Nunca cedas tu independencia, financiera, intelectual o espiritual. Los párrafos finales detallaban asuntos prácticos. Un abogado en el pueblo que tenía documentos importantes sobre la propiedad, información de contacto del cuidador local que ayudaba a mantener los terrenos y menciones de varias cuentas e inversiones vinculadas a Willow Creek que proveerían los medios para su mantenimiento continuo. Hay un asunto de particular importancia, concluía. Consulta con William Baxter lo antes posible. Él tiene los documentos del fideicomiso modificado, que contienen disposiciones específicas sobre el futuro de Willow Creek. He tomado ciertas precauciones para asegurar que mis deseos se cumplan, sin importar las presiones que enfrentes de aquellos que no comparten nuestra visión para este lugar. Doblé la carta, mi mente acelerada. ¿Qué disposiciones había establecido mi abuela? ¿Por qué sintió la necesidad de tomar precauciones? Anoté contactar a William Baxter el lunes. Mientras la luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, continué explorando la casa, haciendo un inventario de las reparaciones necesarias y los objetos de valor particular. La propiedad requeriría trabajo e inversión, pero nada más allá de lo que podía manejar con una planificación cuidadosa. Mi teléfono vibró nuevamente. Sofía me avisaba que estaba al final del camino. Eché un último vistazo al estudio. La presencia de mi abuela casi palpable en las sombras que se acumulaban. No te defraudaré, susurré, guardando la carta y el diario en mi bolso para leerlos más a fondo después. Al cerrar la puerta principal, una resolución se solidificó en mí. Willow Creek no era solo una propiedad. Era un legado de independencia femenina y determinación silenciosa. Por primera vez desde el funeral, sentí un propósito más fuerte que el duelo. No tenía forma de saber entonces cuán ferozmente tendría que luchar para proteger esta herencia, o que la mayor amenaza vendría no del abandono o la presión financiera, sino de las caras sonrientes que me esperaban en Minneapolis. Mi esposo y su madre, ya planeando cómo convertir el legado de mi abuela en algo que sirviera a sus propias ambiciones. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad con Sofía, recibí otro mensaje de Nathan. Mamá y papá eligieron The Capital Grill para la cena.
No te preocupes por cambiarte. Mamá dice que nos pusieron en la parte trasera si sigues con tu ropa de campo. El tono condescendiente hizo que mi mandíbula se tensara. 3 años de matrimonio. Y aún así, Evelyn Larson no podía resistirse a recordarme que existía en su mundo por su tolerancia. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, notando mi expresión. Bien, respondí, guardando el teléfono. Solo las típicas políticas familiares de los Larson. Pero mientras el paisaje rural daba paso a los suburbios y luego a los edificios de la ciudad, sentía la influencia de Willow Creek aún conmigo, como un talismán contra los juicios que me esperaban en Minneapolis. Mi abuela había navegado su mundo en sus propios términos durante décadas. De alguna manera, yo encontraría la forma de hacer lo mismo. Lo que no podía prever era cuán rápido sería puesta a prueba, o cómo mi vida se transformaría completamente en las semanas siguientes. La batalla por Willow Creek expondría verdades sobre mi matrimonio y sobre mí misma que había evadido durante demasiado tiempo. The Capital Grill era exactamente el tipo de restaurante que los Larson preferían. Exclusivo, caro y diseñado para intimidar a cualquiera que no hubiera nacido en la riqueza. El maître saludó a Evelyn y Richard por sus nombres, guiándonos a una mesa principal, a pesar del mensaje anterior de Evelyn, sugiriendo que estaríamos escondidos debido a mi atuendo. Había logrado cambiarme a un vestido negro sencillo antes de llegar, aunque nada en mi guardarropa cumpliría con los exigentes estándares de Evelyn. Laura, querida, luces agotada, observó Evelyn mientras tomaba asiento, su voz con el tono preciso de preocupación, que de alguna manera sonaba como crítica. A sus 62 años, seguía impecablemente conservada. Su cabello rubio plateado cortado en un bob costoso, que enmarcaba un rostro mantenido por retoques regulares que nunca reconocía explícitamente. ¿Fue el viaje muy agotador? Siempre he dicho que las propiedades rurales son encantadoras para visitar, pero terriblemente inconvenientes. El viaje estuvo bien, respondí, aceptando la carta de vinos del camarero. La casa está en mejor estado de lo que esperaba, en realidad. Nathan colocó su mano sobre la mía, en un gesto que parecía de apoyo, pero que se sentía extrañamente restrictivo. Laura pasó todo el día catalogando antigüedades, explicó a sus padres con una sonrisa indulgente. Está pensando en hacer tasar las piezas más valiosas por especialistas. Lo miré confundida. No habíamos hablado de tasaciones ni de vender nada. Antes de que pudiera corregirlo, Richard Larson se inclinó hacia adelante, su interés claramente avivado. Buen pensamiento, dijo, ajustando sus gafas de carey. Estas fincas antiguas a menudo contienen tesoros ocultos cuyo valor los propietarios originales no reconocían. Tengo contactos en Sotheby's si necesitas recomendaciones. No planeo vender nada, aclaré con suavidad pero con firmeza, retirando mi mano del agarre de Nathan. Estaba evaluando qué reparaciones podrían ser necesarias para la casa y los terrenos. Evelyn intercambió una mirada con Nathan, que duró una fracción de segundo de más. Seguramente no pretendes quedarte con todo. Esa casa debe estar llena de muebles y chucherías desactualizadas. Son reliquias familiares, expliqué, intentando ocultar mi creciente irritación. Muchas han estado en Willow Creek por generaciones. El sentimentalismo es costoso, replicó Evelyn con un gesto despectivo. Especialmente cuando se trata del mantenimiento de propiedades. Esas casas viejas son pozos sin fondo. La llegada del camarero con nuestro vino ofreció un respiro momentáneo, mientras Richard realizaba su habitual ritual de oler, girar y aprobar autoritativamente la selección. Capté a Nathan estudiándome con una expresión que no podía interpretar del todo. ¿Qué?, pregunté en voz baja. Nada, respondió con una sonrisa tensa. Solo me preguntaba cuándo te volviste tan apegada a las cosas de tu abuela. Nunca fuiste particularmente sentimental antes. Su comentario dolió porque contenía un grano de verdad. No había sido sentimental con las posesiones. Nuestro apartamento en Minneapolis era minimalista y moderno, reflejando más el gusto de Nathan que el mío. Pero Willow Creek era diferente. Los objetos allí no eran solo cosas.
Eran conexiones físicas con la historia de mi familia, con las mujeres fuertes que habían mantenido la propiedad a través de guerras, depresiones económicas y tragedias personales. Quizás deberíamos hablar de esto en otro momento, sugerí mientras llegaban los aperitivos. Tonterías, intervino Evelyn, claramente habiendo escuchado. Las decisiones financieras familiares deben discutirse abiertamente. Richard y yo siempre hemos creído en la transparencia. Se volvió hacia su esposo. Cuéntales sobre la propiedad Thompson, querido. Richard se limpió los labios con la servilleta antes de relatar su más reciente desarrollo inmobiliario. Una propiedad histórica que su empresa había comprado a una familia en dificultades financieras, demolida y reemplazada por condominios de lujo. Los márgenes de ganancia que citó eran impresionantes, pero solo podía pensar en la historia familiar borrada en el proceso. Por eso hemos estado pensando, continuó Evelyn sin pausa, que la firma de Nathan sería perfecta para listar la propiedad si decides venderla. ¿No sería ideal mantenerlo todo en la familia? Dejé mi tenedor. No voy a vender Willow Creek. La sonrisa practicada de Evelyn no vaciló. Por supuesto que no de inmediato, querida. Querrás tiempo para procesar la muerte de tu abuela. Solo digo que cuando estés lista... No estaré lista, interrumpí, algo que rara vez hacía con Evelyn. Mi abuela me dejó la propiedad porque sabía cuánto significa para mí. Pretendo honrar sus deseos manteniéndola en la familia. Nathan carraspeó. Laura, sé razonable. Vivimos en Minneapolis. Nuestras carreras están aquí. ¿Qué planeas hacer exactamente con una casa enorme a 3 horas de distancia? Estoy considerando opciones, respondí, de repente reticente a compartir mis planes incipientes con las 3 caras escépticas que me rodeaban. El sueño de escribir mi novela mientras vivía en Willow Creek parecía demasiado frágil para exponerlo a su escrutinio. ¿Opciones?, repitió Richard, intercambiando otra mirada significativa con su esposa y su hijo. Bueno, mientras consideras opciones, los impuestos a la propiedad y los costos de mantenimiento seguirán acumulándose. Casas viejas como esa pueden requerir más de $50,000 al año solo para no deteriorarse. Estoy al tanto de las responsabilidades financieras, dije. Mi abuela lo dispuso. Nathan alzó una ceja. Lo hizo. Nunca mencionaste dinero que viniera con la propiedad. Dudé, dándome cuenta de que había revelado más de lo previsto. El contenido de la carta de mi abuela, incluidas las menciones de cuentas e inversiones, aún debía verificarlo con el abogado antes de discutirlo. Hay algunos activos asociados que revisaré con su abogado, dije con cuidado. ¿Qué abogado?, preguntó Nathan de inmediato. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Lo supe hoy, respondí, cada vez más incómoda con el interrogatorio. Hay un abogado local que tiene algunos documentos que necesito revisar. Evelyn dejó su copa de vino con precisión deliberada. Laura, espero que consultes con nuestro abogado familiar antes de firmar nada. Estos abogados de pueblo a menudo carecen de la sofisticación para manejar propiedades importantes. La presunción de que necesitaba la guía de los Larson para gestionar mi propia herencia encendió una chispa de indignación que luché por reprimir. 3 años de matrimonio me habían enseñado que la confrontación directa con Evelyn solo llevaba a conflictos prolongados que Nathan inevitablemente esperaba que resolviera disculpándome, sin importar quién tuviera la culpa. Consideraré todos los recursos apropiados, respondí diplomáticamente. Luego cambié deliberadamente de tema. ¿Cómo va la campaña del concejal Peterson, Richard? Entiendo que estás organizando una recaudación de fondos el próximo mes. El resto de la cena transcurrió sin más discusiones sobre Willow Creek, aunque noté que tanto Evelyn como Nathan me observaban cuando pensaban que no lo notaba. Para cuando llegamos al café y el postre, la tensión se había disipado algo, reemplazada por el ritual cómodo de los Larson de discutir a las personas de su círculo social con una mezcla de adulación y sutil desprecio. En el trayecto a casa, Nathan mantuvo un silencio inusual. Normalmente, después de las cenas familiares, analizaba la velada en detalle. ¿Quién dijo qué? ¿Qué mensajes implícitos se comunicaban?
qué alianzas sociales se fortalecían o debilitaban. Los Larson abordaban la interacción social como un complejo juego de ajedrez, siempre varios movimientos por delante. «Estás callado», observé mientras nos acercábamos a nuestro edificio. «Solo pensando», respondió, con los ojos fijos en la carretera. «Me sorprendiste esta noche». «¿Cómo así?» Desabroché mi cinturón de seguridad, considerando cuidadosamente mi respuesta. Nunca te había visto enfrentarte a mamá de esa manera, ni a mí, para el caso. No me estaba enfrentando, dije. Estaba declarando mis intenciones con mi herencia. Nuestra herencia, corrigió automáticamente. Estamos casados, Laura. Tus activos son nuestros activos. Algo en su tono, la presunción, la suposición, golpeó una nota discordante. ¿Siempre había hablado así? ¿O solo ahora me estaba dando cuenta? Legalmente, es más complicado que eso, dije mientras caminábamos hacia el ascensor. La propiedad heredada no se convierte automáticamente en propiedad conyugal en Wisconsin. Los pasos de Nathan vacilaron momentáneamente. ¿Desde cuándo estás versada en leyes de herencia? He estado investigando, admití. Me pareció prudente entender mis derechos y responsabilidades respecto a la finca. Las puertas del ascensor se cerraron, encerrándonos en una privacidad momentánea. Nathan se giró hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y cálculo. ¿Qué está pasando aquí, Laura? De repente, estás apegada a esta casa vieja, hablando de abogados y activos de los que nunca he oído, investigando leyes de propiedad. Esto no es propio de ti. Tal vez no sabes todo sobre mí. Respondí en voz baja mientras el ascensor llegaba a nuestro piso. Una vez dentro de nuestro apartamento, un espacio moderno con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, Nathan se sirvió un whisky sin ofrecerme uno. Rara vez bebía solo, otra desviación de sus patrones normales. Pensé que éramos socios, dijo finalmente, mirando las luces de la ciudad, que tomábamos decisiones juntos. Lo somos y lo hacemos, confirmé, quitándome los tacones y masajeando mis pies doloridos. Pero esta decisión en particular, lo que sucede con Willow Creek, recae en última instancia en mí. No te estoy pidiendo que vivas allí ni que lo gestiones. Solo necesito que respetes que es importante para mí. Nathan giró el líquido ámbar en su vaso. ¿Y si sugiriera que es financieramente irresponsable mantenerlo? ¿Que podríamos usar las ganancias de venderlo para invertir en nuestro futuro juntos? La pregunta se sentía como una prueba, aunque no estaba segura de qué respuesta buscaba. Diría que no todas las decisiones pueden o deben tomarse basándose únicamente en cálculos financieros. Algunas cosas tienen un valor más allá de su precio. Terminó su bebida de un trago, su expresión endureciéndose. Esa es la perspectiva de lujo que las personas con riqueza generacional pueden permitirse. El comentario me pareció extrañamente hipócrita, viniendo de alguien que había beneficiado precisamente de esa ventaja generacional. Mi abuela trabajó increíblemente duro para mantener Willow Creek, señalé. Hizo sacrificios e inversiones inteligentes para asegurar que permaneciera en la familia. Pretendo honrar ese legado. Nathan colocó su vaso en la encimera de la cocina con fuerza innecesaria. Me voy a la cama. Reunión temprano mañana. Mientras desaparecía en nuestro dormitorio, me quedé en la sala, encontrando de repente nuestro decorado minimalista, cuidadosamente curado frío e impersonal. Las paredes blancas, el arte abstracto seleccionado para apreciarse en valor más que por resonancia emocional, los muebles elegidos por su pedigrí de diseñador. Todo parecía más un escaparate que un hogar. Me acurruqué en el sofá, sacando el diario de mi abuela de mi bolso. La encuadernación de cuero estaba suave por el tiempo, las páginas llenas de su distintiva caligrafía. En lugar de comenzar desde el principio, abrí una entrada al azar de 1985. Richard volvió a preguntar sobre la venta del pasto este para su proyecto de desarrollo. Ofreció el doble del valor de mercado, lo que me dice que sabe algo que yo no sobre su valor. Evelyn sugirió en el club de jardinería que estaba siendo tonta al rechazar una oferta tan generosa a mi edad, como si tener 65 años
significara que debería liquidar todo y esperar la muerte en algún apartamento estéril. Los Larson nunca han entendido que algunas raíces son demasiado profundas para ser valuadas por acre. Cerré el diario, atónita por la coincidencia. Richard y Evelyn Larson habían conocido a mi abuela. Aparentemente habían intentado adquirir partes de Willow Creek décadas atrás. Y sin embargo, ninguno había mencionado esta conexión en la cena o en ningún momento desde que heredé la propiedad. La revelación arrojó la conversación de la noche en una luz completamente nueva. El interés de los Larson en mi herencia no era solo un consejo financiero casual. Era la continuación de una agenda de largo plazo, una que mi abuela había resistido exitosamente en su vida y que tal vez había anticipado que yo enfrentaría también. Saqué mi teléfono y redacté un correo a William Baxter, solicitando la cita más temprana posible para revisar los documentos del fideicomiso que mi abuela había mencionado. Cualquier disposición que hubiera establecido, necesitaba entenderla completamente antes de tomar decisiones o enfrentar más presión de los Larson. A la mañana siguiente, me desperté temprano, cuidadosa de no molestar a Nathan. Mientras preparaba café, revisé mi correo y encontré una respuesta de William Baxter ofreciendo reunirse esa misma tarde. La prontitud sugería que mi abuela lo había preparado para mi eventual contacto. Mientras tomaba mi café junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad debajo de mí, tomé una decisión. Regresaría a Willow Creek inmediatamente después del trabajo. Me reuniría con Baxter y pasaría el fin de semana allí como había planeado originalmente. Necesitaba tiempo lejos de Nathan y sus padres para pensar con claridad. Nathan salió del dormitorio, ya vestido con uno de sus trajes perfectamente ajustados, su expresión cuidadosamente neutral. «Estuviste despierta temprano», observó, sirviéndose café. «Tengo un día ocupado», respondí con sinceridad. «Y regresaré a Willow Creek después del trabajo para el fin de semana, como mencioné antes». Frunció el ceño. «¿Otra vez? Tenemos la gala de caridad de los Thompson mañana por la noche. Te lo dije hace semanas». De hecho, no lo había hecho, pero discutir el punto parecía inútil. «Lo siento, pero ya hice arreglos. Tengo una reunión con el abogado de mi abuela esta tarde». «¿Un viernes? ¿No puede esperar hasta la próxima semana?» «Es importante», insistí, recogiendo mis cosas para el trabajo. «Estaré de vuelta el domingo por la noche». Nathan bloqueó mi camino hacia la puerta, su expresión seria. «Laura, creo que necesitamos hablar de lo que está pasando aquí. Has estado diferente desde la herencia, distante, tomando decisiones unilaterales. No es propio de ti». Había verdad en su observación que no podía negar. Había cambiado, o más exactamente, estaba volviendo a ser alguien que había dejado de ser gradualmente durante nuestro matrimonio. La mujer independiente y reflexiva que mi abuela había criado. «Necesito tiempo para procesar todo», le dije, sin mirarlo directamente. «Esta herencia es más compleja de lo que inicialmente pensé, y tengo responsabilidades que necesito entender completamente. También tenemos responsabilidades el uno con el otro», me recordó, suavizando su tono mientras colocaba sus manos en mis hombros. «No tomes decisiones importantes sin hablar conmigo primero, ¿de acuerdo? Estamos juntos en esto». Asentí, aunque una voz interior susurró que algunas decisiones eran solo mías. Mientras bajaba en el ascensor, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Señora Bennett, soy William Baxter. Dadas ciertas cuestiones urgentes relacionadas con la finca de su abuela, he despejado mi agenda esta tarde. Por favor, llame a mi oficina cuando esté en camino. Hay asuntos que deberíamos discutir lo antes posible». El mensaje críptico me inquietó. ¿Qué asuntos urgentes podían ser apremiantes 6 meses después de la muerte de mi abuela? Mientras el ascensor descendía, no podía deshacerme de la sensación de que me faltaba información crucial y que el tiempo, de alguna manera, se estaba agotando. En Horizon Press, pasé el día en piloto automático, revisando manuscritos y preparando notas editoriales mientras mi mente se desviaba repetidamente hacia la reunión con Baxter. A las 2:00,
Había delegado mis tareas más urgentes a mi asistente y estaba saliendo de la ciudad hacia Willow Creek, el pequeño pueblo más cercano a la finca. Baxter y Asociados ocupaba un modesto edificio de ladrillo en la calle principal de Willow Creek. El área de recepción tenía paneles de madera oscura y muebles que parecían no haber cambiado desde los años 70. Una mujer de cabello plateado en el mostrador levantó la vista cuando entré. «¿Señora Bennett?», preguntó con una cálida sonrisa. «El señor Baxter la está esperando. Por aquí». Me llevó a una oficina esquinera donde William Baxter, un hombre de unos 60 años con ojos amables y un aire erudito, se levantó para recibirme. «Gracias por venir tan pronto», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Su abuela hablaba de usted a menudo. Estaría complacida de verte tomando un enfoque tan proactivo con tu herencia». «Su mensaje sonaba urgente», respondí, acomodándome en la silla de cuero. «¿Ha pasado algo?». La expresión de Baxter se tornó seria mientras sacaba una carpeta gruesa de un cajón. «Aún no, pero el tiempo se ha convertido en una consideración. Su abuela estableció disposiciones muy específicas respecto a Willow Creek, incluyendo ciertas contingencias que anticipó podrían surgir». Abrió la carpeta, revelando una serie de documentos legales. Beatriz fue notablemente previsora, entendía las presiones que podrías enfrentar y tomó medidas para proteger tanto a ti como a la propiedad. «¿Presiones?», repetí. «¿Te refieres a las presiones financieras de mantener la finca?». «Entre otras», confirmó, estudiándome cuidadosamente. «Señora Bennett, ¿estás al tanto de que Richard Larson intentó comprar porciones de las tierras de tu abuela varias veces a lo largo de los años para fines de desarrollo?». «Lo supe anoche», admití, al leer su diario. «Pero lo que me preocupa es que Richard y Evelyn Larson son mis suegros. Mi esposo es su hijo, Nathan». Baxter se quitó las gafas, su expresión cambiando a una de sorpresa. «¿Nathan Larson es tu esposo?». Beatriz nunca mencionó esa conexión. La sorpresa en su voz me heló. «Nos casamos hace 3 años, después de que la salud de mi abuela comenzara a declinar. Solo lo conoció unas pocas veces en reuniones familiares». «Entiendo», dijo Baxter, recalibrando visiblemente su enfoque. «Esto añade una capa de complejidad que no había anticipado. ¿Puedo preguntar si los Larson han expresado interés en Willow Creek desde que heredaste?». «Anoche en la cena», confirmé. «Sugirieron que debería venderla, con la firma de Nathan manejando el listado. Lo presentaron como un consejo financiero, que mantener la propiedad sería una carga innecesaria». Baxter asintió con seriedad. «Como temía tu abuela. Señora Bennett, lo que estoy a punto de compartir contigo debe permanecer confidencial, incluso de tu esposo, al menos hasta que hayamos revisado completamente tus opciones legales». El tono serio del abogado despertó tanto preocupación como curiosidad. ¿Qué había anticipado mi abuela que yo solo comenzaba a vislumbrar? «Entiendo», le aseguré. «Por favor, dime qué necesito saber». Durante la siguiente hora, William Baxter delineó el elaborado fideicomiso que Beatriz había establecido, no solo para Willow Creek, sino para activos financieros sustanciales que no sabía que existían. Las tierras de cultivo que había rehusado vender se habían vuelto cada vez más valiosas a lo largo de las décadas, y ella había aprovechado ese valor a través de inversiones estratégicas que ahora generaban ingresos significativos. La propiedad en sí está protegida por un lenguaje específico en el fideicomiso, explicó Baxter. No puede venderse, hipotecarse ni alterarse significativamente sin desencadenar ciertas consecuencias. ¿Qué consecuencias?, pregunté, luchando por asimilar los detalles financieros que acababa de compartir. En caso de que intentes vender Willow Creek dentro de los 7 años posteriores a la herencia, toda la finca, incluidos los activos financieros, revertiría a una fundación educativa que Beatriz estableció. Tú retendrías solo un estipendio anual modesto. Me recosté, atónita por la previsión de mi abuela y su aparente preocupación de que pudiera ser presionada para vender contra mis verdaderos deseos. «Hay más», continuó Baxter, pasando a otra sección de los documentos. Beatriz incluyó lo que llamamos una cláusula oculta,
una disposición que no es inmediatamente obvia, pero que crea una protección significativa. En caso de que alguien que actúe como tu agente, incluido un cónyuge, intente vender o grabar la propiedad sin tu consentimiento explícito por escrito, consentimiento que debe proporcionarse en mi presencia y verificarse como otorgado sin coacción, la propiedad y todos los activos asociados se transfieren inmediatamente y únicamente a ti, eliminándolos de cualquier consideración como propiedad conyugal. Mi mente corría para entender las implicaciones. Ella me estaba protegiendo de ser presionada o manipulada por un cónyuge. Beatriz valoraba la independencia por encima de todo, confirmó Baxter suavemente. Estructuró esta herencia para asegurar que mantuvieras la tuya, sin importar las circunstancias. A medida que continuaba la reunión, la magnitud completa del legado de mi abuela se hizo evidente. Willow Creek no era solo una hermosa casa antigua con valor sentimental. Era el centro de una base financiera cuidadosamente construida que podía proporcionarme una independencia completa si decidía reclamarla. La pregunta era si estaba preparada para lo que esa elección podría revelar sobre mi matrimonio y si tenía el coraje de mantenerme firme contra la presión combinada de la familia Larson cuando descubrieran lo que no podían controlar. Al salir de la oficina de Baxter con copias de documentos clave asegurados en mi bolso, el peso del conocimiento se sentía simultáneamente agobiante y liberador. Mi abuela no solo me había dejado una propiedad, sino una elección y los medios para respaldar cualquier decisión que tomara. Mientras conducía las últimas millas hacia Willow Creek, con el atardecer pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, sentí una creciente resolución. Cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentara, los encararía con la misma determinación silenciosa que había guiado a Beatriz Bennet a través de su extraordinaria vida. Lo que no podía saber entonces era cuán rápido se manifestarían esos desafíos, o cómo completamente los Larson habían subestimado tanto la previsión de mi abuela como mi propia capacidad para una paciencia estratégica. La hora dorada bañaba a Willow Creek en una luz casi etérea mientras estacionaba en el camino de grava. Los arces que flanqueaban la entrada habían comenzado su transformación otoñal, sus hojas brillando en tonos ámbar y carmesí. Por un momento, me quedé en el auto, absorbiendo la serena belleza de la propiedad que ahora era indiscutiblemente mía, no solo en nombre, sino en formas mucho más sustanciales de lo que inicialmente había entendido. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente durante el trayecto, pero lo había mantenido deliberadamente en mi bolso. Ahora, al recoger mis pertenencias y prepararme para pasar mi primera noche sola en la casa de mi abuela, finalmente revisé la pantalla. 6 llamadas perdidas de Nathan, 3 de Evelyn, y una serie de mensajes de texto cada vez más urgentes. Nathan, 4:15 p.m. ¿Dónde estás? Intenté llamar a tu oficina y me dijeron que saliste temprano. Nathan, 4:47 p.m. Mamá quiere discutir sobre Willow Creek. Tiene ideas interesantes sobre convertirlo en un bed and breakfast. Llámame. Evelyn, 5:23 p.m. Laura, querida, Nathan mencionó tu reunión con algún abogado local. Por favor, no firmes nada sin una revisión legal adecuada. Richard está preocupado. Nathan, 6:10 p.m. En serio, Laura, ¿ahora ignoras mis llamadas? Esto no es propio de ti. Nathan, 7:04 p.m. Vamos a Willow Creek mañana por la mañana. Esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos hablar cara a cara. Mi estómago se apretó ante la presunción y la amenaza implícita en el último mensaje. Los Larson no estaban acostumbrados a ser negados o retrasados, especialmente por alguien que claramente veían como un accesorio de su familia, más que como un miembro igualitario. Este enfoque directo, venir a Willow Creek sin invitación, era una escalada significativa que confirmaba mis crecientes sospechas sobre sus intenciones. En lugar de responder de inmediato, llevé mi bolso de viaje y los documentos de Baxter a la casa. El aire nocturno se había vuelto fresco, y mi primera tarea fue encender un fuego en la gran chimenea de piedra que dominaba la sala. Mientras las llamas prendían y comenzaban a danzar entre los troncos de roble curados, recorrí metódicamente cada habitación del primer piso, encendiendo lámparas para disipar las sombras que se acumulaban. Solo cuando la casa se sintió adecuadamente despierta, redacté una respuesta a Nathan.
Estoy en Willow Creek para el fin de semana, como estaba planeado. Tuve reuniones productivas sobre la finca hoy, y necesito tiempo para revisar la información. Preferiría recibir visitas el próximo fin de semana cuando esté mejor preparada. Hablaremos el domingo por la noche cuando regrese. La respuesta llegó casi instantáneamente. Demasiado tarde. Las reservas están hechas. Mamá y papá se unirán a esta discusión. No puede esperar. Miré su mensaje, reconociendo el patrón familiar. Cuando el control directo fallaba, Nathan involucraba a sus padres, utilizando su influencia colectiva para abrumar cualquier resistencia que pudiera ofrecer. Era una dinámica que había aceptado muchas veces antes, generalmente con temas que no consideraba valían la pena el conflicto: planes de vacaciones, decoración del hogar, compromisos sociales. Pero Willow Creek era diferente. Esta era la línea que no les permitiría cruzar. Entiendo que están preocupados, respondí cuidadosamente, pero esta es mi propiedad heredada, y no me siento cómoda teniendo esta conversación hasta que haya revisado completamente todos los documentos legales. Si insisten en venir, por favor comprendan que no discutiré ninguna decisión sobre el futuro de Willow Creek. Después de enviar el mensaje, silencié mi teléfono y lo coloqué en la cómoda antigua del comedor. Cualquier respuesta de Nathan, nada se resolvería por mensaje de texto esta noche. En cambio, extendí los documentos del fideicomiso de Baxter sobre la enorme mesa de roble del comedor y comencé una revisión más exhaustiva de la que había sido posible durante nuestra reunión. El lenguaje legal era complejo, pero los principios subyacentes eran claros. Mi abuela había creado una estructura que protegía tanto a Willow Creek como a mí de un control externo. Las disposiciones financieras fueron particularmente sorprendentes. Más allá de la propiedad misma, Beatrice había establecido un fideicomiso con activos que superaban los 5 millones. Inversiones, valores y arrendamientos agrícolas generadores de ingresos en partes de la tierra. Lo más impactante fue descubrir que Beatrice Bennett, mi tranquila abuela académica, había sido la autora anónima detrás de las novelas históricas publicadas bajo el nombre B. E. Sterling. Las regalías de estos libros, que habían vendido millones de copias en todo el mundo y habían sido adaptados para la televisión, proporcionaban un flujo de ingresos sustancial que fluía directamente al fideicomiso. Todos estos activos estaban explícitamente designados para el mantenimiento de Willow Creek y el apoyo de la heredera elegida por Beatrice en la búsqueda de proyectos intelectuales y creativos. Mi abuela no solo me había dejado una casa, me había regalado una independencia financiera completa y la libertad para perseguir mi escritura sin limitaciones económicas. La revelación fue abrumadora. Había pasado los últimos 5 años en Horizon Press, trabajando horas cada vez más exigentes, editando los libros de otras personas mientras mi propio manuscrito permanecía atrapado en una fase de investigación perpetua. La excusa siempre había sido la practicidad, la necesidad de un ingreso estable, el riesgo de dejar un empleo establecido para perseguir un trabajo creativo. Ahora, esas preocupaciones prácticas habían sido eliminadas por completo. Mientras continuaba leyendo, otro documento llamó mi atención. Una carta personal, similar a la que había encontrado en el escritorio arriba, pero enfocada específicamente en los Larson. Beatrice la había escrito apenas 3 meses antes de su muerte. Mi querida Laura, comenzaba. Si estás leyendo esta carta en particular, William ha considerado necesario compartir mis preocupaciones sobre la familia Larson. Dudé en cargarte con esta historia durante mi vida, especialmente después de que te casaste con Nathan, pero las circunstancias ahora exigen una transparencia completa. Richard Larson comenzó a intentar adquirir porciones de Willow Creek poco después de establecer su compañía de desarrollo en 1977. Lo que comenzó como propuestas comerciales directas se volvió cada vez más agresivo con los años, incluyendo intentos de manipular evaluaciones de impuestos a la propiedad y, en un momento, una demanda frívola sobre derechos de agua diseñada para drenar mis recursos financieros. Evelyn Larson, desde que se casó con Richard en 1984, ha sido la ejecutora social de sus ambiciones. Su especialidad es la intimidación sutil disfrazada de preocupación,
particularmente dirigida a mujeres que se interponen en el camino de los intereses comerciales de Richard. Te cuento esto no para envenenar tu relación con tus suegros, sino para asegurarme de que estés completamente informada sobre la historia y el contexto de su posible interés en Willow Creek, su desarrollo de la propiedad Anderson, después de años de aplicar presión similar a la viuda anciana que la poseía. Resultó en la destrucción de una granja histórica y el desplazamiento de los arrendatarios que habían trabajado esa tierra durante generaciones. Confía en tus instintos, Laura. Siempre has visto con más claridad de lo que te das crédito. Dejé la carta, una calma asentándose sobre mí. Las piezas encajaban. La persistente desvalorización de Evelyn, el repentino interés intenso de Nathan en una propiedad que previamente había descartado como irrelevante, la presión coordinada de los tres Larson para persuadirme hacia la venta. La pregunta ahora no era si tenían una agenda, sino hasta dónde llegarían para lograrla. Preparé una cena sencilla con los víveres que había traído. Luego continué explorando la casa más a fondo de lo que había sido posible en mi visita anterior. En la biblioteca, descubrí primeras ediciones de todas las novelas de B. Sterling, inscritas con notas personales de mi abuela a sí misma. «Lo lograste, Beatriz», decía una. «Dijeron que una viuda granjera no podía escribir una epopeya histórica. Demuéstrales que están equivocados otra vez con la siguiente». Las dimensiones ocultas de la vida de mi abuela continuaban desplegándose ante mí. Su carrera literaria secreta, su planificación financiera estratégica, su resistencia de décadas a los intentos de los Larson de adquirir su tierra. La mujer que había amado y admirado se revelaba aún más notable de lo que había entendido. Alrededor de las 11, revisé mi teléfono nuevamente. Múltiples llamadas perdidas y un mensaje final de Nathan. «Bien, llegamos a las 10:00 a.m. Esto no es propio de ti, Laura. Mamá piensa que alguien podría estar influenciándote en nuestra contra. Estamos preocupados». La sugerencia de que estaba siendo manipulada, en lugar de ver con claridad por primera vez, podría haberme enojado antes. Ahora simplemente confirmaba la precisión de la evaluación de mi abuela. Los Larson no podían concebir que tomara decisiones independientes que contradijeran sus intereses. Cualquier resistencia debía ser el resultado de una influencia externa. Dormí en el dormitorio de mi abuela esa noche, rodeada del sutil aroma de los saquitos de lavanda que siempre guardaba en sus cajones. A pesar de la confrontación que se avecinaba por la mañana, descansé más pacíficamente de lo que lo había hecho en meses. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, la luz del sol filtrándose por las ventanas orientadas al este del dormitorio. Me levanté temprano, me duché en el baño renovado pero encantadoramente vintage, y me vestí con cuidado deliberado, casual pero arreglada, con jeans, un suéter de cachemira suave y botas de cuero prácticas para el entorno rural, pero aún pulidas. Preparé un desayuno de bayas frescas, yogur y granola casera que descubrí en la despensa. Luego preparé café usando la cafetera de estufa de mi abuela. El ritual familiar me centró, proporcionando una sensación de continuidad y rectitud que fortaleció mi resolución para la conversación que se avecinaba. A las 10:00 en punto, el distintivo ronroneo del Mercedes de Richard Larson anunció su llegada. Observé desde la ventana frontal mientras los tres Larson emergían del vehículo, examinando la propiedad con expresiones que iban desde la incomodidad de Nathan hasta el desprecio mal disimulado de Evelyn y la evaluación calculadora de Richard. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar, quedándome enmarcada en la entrada de mi hogar. «Buenos días», los saludé con deliberada neutralidad. «He preparado café si quieren». Evelyn dio un paso adelante primero, besándome el aire en la mejilla como si nuestra última interacción hubiera sido perfectamente agradable. «Laura, querida, este camino es positivamente primitivo. ¿Has considerado pavimentarlo adecuadamente? La grava debe ser terrible para el acabado de tu auto». «Me gusta como está», respondí simplemente, guiándolos a la sala donde había dispuesto los asientos para establecer sutilmente límites territoriales. Un sillón individual para mí, con los tres en el sofá más largo frente a mí.
La mirada de Nathan recorrió la habitación, notando detalles que había ignorado previamente durante nuestra breve visita para el funeral. «Este lugar es más grande de lo que recordaba», observó, su tono sugiriendo que esto no era necesariamente algo positivo. Richard se dirigió directamente a las grandes ventanas con vista a los campos del este. «Vista espectacular», comentó, aunque su interés parecía más centrado en las dimensiones de la tierra que en su belleza. «Deben ser. ¿Qué? 25 acres visibles desde aquí». 50, corregí. La propiedad se extiende hasta la línea de árboles más allá del arroyo. Asintió, un destello de algo, cálculo, deseo, cruzando su rostro antes de que se volviera con una sonrisa practicada. «Magnífica herencia. Debes estar orgullosa de ser la cuidadora de tal legado». La palabra cuidadora en lugar de propietaria no pasó desapercibida. Serví café del servicio de plata de mi abuela, un ritual doméstico que de alguna manera reforzó mi posición como dueña de la casa en lugar de visitante. Mientras le entregaba a Evelyn su taza, preparada con la cantidad exacta de crema que prefería, ella lanzó el primer ataque. «Laura, hemos estado muy preocupados por ti», comenzó, su voz modulada para transmitir preocupación maternal. «Esta repentina fijación con la propiedad, estas reuniones secretas con abogados desconocidos, negándote a discutir decisiones importantes con tu esposo, ¿es tan impropio de ti?» «Aprecio tu preocupación», respondí con calma, «pero no hay motivo de alarma. Solo estoy tomando el tiempo para entender mi herencia completamente antes de tomar decisiones sobre su futuro». «Eso es exactamente con lo que queremos ayudar», intervino Richard suavemente. «Estos asuntos pueden ser complejos, y con nuestra experiencia en gestión y desarrollo de propiedades...» «Estoy al tanto de tu experiencia con propiedades como Willow Creek», interrumpí, sosteniendo su mirada directamente. «Incluyendo tus múltiples intentos de comprar porciones de ella a mi abuela a lo largo de los años». Un silencio momentáneo cayó sobre la habitación. Nathan pareció genuinamente sorprendido, mientras que la expresión de Richard se endureció casi imperceptiblemente antes de asentarse de nuevo en una razonabilidad afable. «Historia antigua», desestimó con un gesto. «Propuestas comerciales entre vecinos que no llegaron a concretarse. Beatriz estaba muy apegada a este lugar, comprensiblemente». «Como yo», afirmé simplemente. Evelyn dejó su taza de café con un delicado tintineo. «El apego es natural, querida, pero la practicidad debe prevalecer eventualmente. Esta casa sola debe requerir un mantenimiento extraordinario. Los costos de calefacción, las reparaciones, la limpieza, todo para habitaciones que raramente usarás». Antes de que pudiera responder, Nathan se inclinó hacia adelante, adoptando el tono conciliador que a menudo usaba cuando intentaba mediar entre su madre y yo. «Lo que mamá quiere decir, Laura, es que deberíamos considerar todas las opciones, incluyendo la posibilidad de que honrar el legado de tu abuela pueda tomar formas distintas a mantener personalmente esta enorme propiedad». «¿Cómo cuáles?», pregunté, aunque ya anticipaba la dirección. «Un desarrollo bien pensado», respondió Richard de inmediato. «Preservar la casa principal como pieza central, mientras se crean un número limitado de casas de lujo en las tierras circundantes. Incluso podríamos nombrarlo Bennett Estates o algo similar para honrar la conexión de tu familia». La propuesta fue presentada con tal presunción confiada que momentáneamente me dejó sin aliento. Claramente habían discutido este plan en detalle antes de llegar. Tal vez incluso habían comenzado bocetos preliminares o proyecciones financieras. En sus mentes, mi consentimiento era una formalidad a ser manejada en lugar de un requisito genuino. «Eso no será posible», afirmé con firmeza. «Willow Creek permanecerá intacto como mi abuela lo quiso». «Laura», suspiró Evelyn, intercambiando miradas con Richard. «Entiendo el apego emocional, pero debes ser práctica. El valor potencial aquí es extraordinario. Nathan ha estado investigando el potencial de desarrollo de la propiedad?» Interrumpí, volviéndome hacia mi esposo con una nueva comprensión de su reciente interés en mi herencia. Al menos tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo.
Solo evaluaciones preliminares, Laura, dijo. Con una propiedad de este tamaño y ubicación, sería financieramente irresponsable no entender las opciones. Entiendo, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. ¿Y cuándo planeabas discutir estas evaluaciones preliminares conmigo? Lo estamos discutiendo ahora, señaló, con un toque defensivo entrando en su tono. Por eso estamos aquí, para tener una conversación abierta sobre el futuro de esta propiedad. Nuestro futuro. Nuestro futuro, enmendó Evelyn, alcanzando a tocar mi mano con afecto performativo. Nathan explicó cómo te has sentido inquieta en Horizon Press. Este desarrollo podría darte un nuevo enfoque, tal vez supervisando los aspectos históricos o diseñando un boletín comunitario, algo creativo pero manejable. La condescendencia en su sugerencia, que me permitirían algún papel simbólico en la destrucción de mi herencia, cristalizó todo. En el mundo de Evelyn, las esposas existían para apoyar las ambiciones de sus maridos, no para perseguir caminos independientes. El éxito de mi abuela, tanto público como privado, representaba todo lo que Evelyn había sido enseñada a subordinar en sí misma. Retiré mi mano de su toque y me puse de pie, moviéndome hacia la chimenea donde generaciones de mujeres Bennett habían estado antes que yo. El manto aún sostenía fotografías de mi abuela en su apogeo, aceptando un premio literario de incógnito como representante de B. Sterling, sentada orgullosamente en el tractor que operaba ella misma hasta bien entrada su 70ª década, de pie junto al huerto de manzanas patrimonial que había restaurado en la ladera oeste de la propiedad. Agradezco que hayan tomado el tiempo de venir hoy, dije, enfrentando a los tres Larson con una claridad recién encontrada. Pero han habido un malentendido sobre el propósito de esta conversación. No los invité para discutir opciones de desarrollo o la venta de Willow Creek. Ninguna de esas posibilidades existe. La expresión de Richard se endureció. Toda propiedad tiene un precio, Laura, y toda opción de desarrollo puede negociarse. No esta, respondí simplemente. Mi abuela colocó Willow Creek en un fideicomiso con disposiciones específicas contra el desarrollo o la venta. No podría venderla aunque quisiera, cosa que no quiero. Nathan se puso de pie ahora también, la frustración evidente en su postura. ¿De qué estás hablando? ¿Qué fideicomiso? ¿Por qué no discutirías algo tan importante conmigo antes de reunirte con algún abogado de pueblo? Porque el fideicomiso concierne específicamente a mi herencia, expliqué, manteniendo una calma que cada vez sentía más genuinamente. William Baxter ha sido el abogado de mi abuela durante más de 30 años. Él la ayudó a establecer protecciones para asegurar que Willow Creek permanezca intacto sin importar las presiones externas. La sonrisa perfectamente mantenida de Evelyn había desaparecido por completo. Esto es absurdo. Tu esposo tiene derecho a una divulgación completa sobre los activos que afectan las finanzas matrimoniales. Lo que sea que este abogado de pueblo te haya dicho. Los abogados de Richard necesitarán revisar todo, intervino Richard. Su afabilidad de empresario reemplazada por el filo más duro que imaginaba enfrentaban sus competidores en negociaciones difíciles. Los fideicomisos pueden ser impugnados, Laura, especialmente si el creador era anciano o potencialmente influenciado de manera indebida. La amenaza implícita de que impugnarían la competencia de mi abuela debería haberme intimidado. En cambio, aclaró exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Larson para alcanzar sus objetivos. Mi abuela publicó su última novela histórica 6 semanas antes de su muerte. Les informé en voz baja. Debutó en el número 3 de la lista de bestsellers del New York Times. Estaba manejando inversiones complejas y dirigiendo esta propiedad de manera independiente hasta sus últimos días. Pero son bienvenidos a intentar impugnar su competencia en los tribunales si creen que es apropiado. La revelación de la carrera literaria secreta de Beatriz sorprendió visiblemente a los tres Larson, pero fue la reacción de Nathan la que dolió más profundamente. En lugar de mostrar orgullo o asombro por el logro de la familia de su esposa, su expresión reveló solo cálculo, evaluando cómo esta nueva información alteraba las ecuaciones financieras. Y respectivamente, dijo después de un momento, como tu esposo,
Tengo intereses legales en cualquier activo adquirido durante nuestro matrimonio. La propiedad heredada está específicamente excluida de los activos matrimoniales bajo la ley de Wisconsin. Contraataqué, la investigación que había hecho ahora demostrando su valor. Y el fideicomiso refuerza explícitamente esa separación. El enfrentamiento continuó durante varios minutos más, con los Larson pasando por estrategias. El razonamiento comercial autoritario de Richard, la manipulación emocional de Evelyn, los llamamientos de Nathan a nuestra sociedad matrimonial. Ninguna ganó tracción contra el simple hecho inamovible. Willow Creek estaba protegido por la previsión de mi abuela y mi creciente determinación. Finalmente, Richard revisó su reloj con énfasis deliberado. «Deberíamos regresar a la ciudad», anunció, su tono dejando claro que este retroceso era táctico en lugar de final. Laura claramente necesita más tiempo para considerar las realidades prácticas de esta situación. Mientras se preparaban para irse, Nathan se quedó atrás mientras sus padres esperaban en el auto. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, una genuina confusión mezclándose con frustración. «Esta no es la mujer con la que me casé». Sus palabras me parecieron reveladoras sin intención. La mujer con la que se casó había sido complaciente, deferente a la jerarquía social de los Larson, dispuesta a sublimar sus propias ambiciones por la armonía. Esa mujer había estado desapareciendo lentamente desde la muerte de mi abuela, y Willow Creek había acelerado la transformación. «Tal vez me estás viendo claramente por primera vez», sugerí, sin disculparme ni confrontar. «Estaré en casa mañana por la noche como está planeado. Podemos hablar más entonces». Después de que se fueron, me quedé en el porche, observando cómo el Mercedes se alejaba por el camino de grava, el polvo asentándose tras su paso. La confrontación había sido desagradable, pero aclaratoria. Los Larson no abandonarían fácilmente sus diseños sobre Willow Creek, pero tampoco yo rendiría el legado de mi abuela a sus ambiciones. Pasé el resto del día explorando la propiedad más a fondo, caminando por los límites que mi abuela había defendido tan ferozmente, descubriendo el huerto de manzanas patrimonial cargado de frutos maduros, encontrando la pequeña cabaña de escritora cerca del arroyo donde B.E. Sterling había creado sus obras literarias, lejos de ojos curiosos. Esa noche, me senté en el escritorio de mi abuela y abrí mi portátil. La novela histórica que había estado investigando durante años, pero nunca encontró tiempo para escribir, comenzó a fluir de mis dedos con una facilidad inesperada. El primer capítulo tomó forma mientras la oscuridad caía fuera de las ventanas. La historia de una mujer en el Wisconsin de los 1890, que desafió las convenciones para establecer una estación de investigación científica en las tierras de su familia. Para la medianoche, había escrito más que en el año anterior combinado. Las palabras no venían solo de la investigación, sino de algo más profundo. Una conexión con las generaciones de mujeres independientes, cuya sangre corría en mis venas, cuya determinación había preservado este lugar contra décadas de presión y oposición. Me dormí esa noche con una claridad mayor de la que había sentido en años. Cualesquiera que fueran los desafíos con Nathan y sus padres, los enfrentaría con la misma fuerza silenciosa que mi abuela había demostrado a lo largo de su notable vida. El camino por delante podría no ser fácil, pero era incuestionablemente mío para elegir. Lo que no podía haber anticipado era cuán rápido los Larson moverían ficha para recuperar el control de una situación que se les había escapado de las manos, o cómo fatalmente subestimarían tanto la previsión de mi abuela como mi propia capacidad para una respuesta estratégica. El cielo del domingo por la mañana sobre Willow Creek amaneció de un azul cristalino que solo parece posible a principios del otoño. Un telón de fondo perfecto para las difíciles decisiones que tenía por delante. Después de un fin de semana productivo de escritura y reflexión, empaqué mi bolso de viaje y me preparé para regresar a Minneapolis, fortalecida por una claridad recién encontrada sobre mi herencia y mi matrimonio. Antes de partir, llamé a William Baxter. Aunque era domingo, respondió de inmediato. Señora Bennett, espero que hayas tenido un fin de semana reparador. ¿Has tenido oportunidad de revisar los documentos? Lo he hecho, confirmé, mirando por la ventana de la cocina hacia la extensa propiedad. Y también tuve una visita bastante iluminadora de los Larson,
Llegaron ayer con un plan completamente formado para convertir Willow Creek en propiedades de lujo. La inspiración brusca de Baxter fue audible. Eso fue sorprendentemente directo de su parte. ¿Mencionaron algo sobre comprar la propiedad directamente? No específicamente, respondí, recordando los detalles de nuestra conversación. Richard habló de opciones de desarrollo y negociaciones, pero lo presentó como algo que emprenderíamos juntos, con los Larson controlando todas las decisiones significativas. Interesante enfoque, reflexionó Baxter. ¿Has discutido las disposiciones del fideicomiso con tu esposo? En términos generales, expliqué. Dije que mi abuela estableció protecciones que impiden la venta o el desarrollo de la propiedad. Los Larson parecían atónitos de que no hubieran anticipado este obstáculo. Beatriz fue excepcionalmente buena anticipando obstáculos, señaló Baxter con lo que sonó como admiración. Señora Bennett, dado este desarrollo, debería advertirte que seas vigilante. En mi experiencia, cuando la adquisición directa falla, las partes interesadas a menudo buscan enfoques alternativos, encontrar lagunas, aplicar presión a través de diferentes canales o intentar influir en los tomadores de decisiones. ¿Te refieres a Nathan? Dije, la implicación clara. Tu esposo tendría una influencia significativa en circunstancias normales, reconoció Baxter con cuidado. Pero la cláusula oculta del fideicomiso protege específicamente contra la presión conyugal. Aún así, se justifica la cautela. Tras asegurar a Baxter que permanecería alerta, completé mis preparativos para partir. Mientras cerraba la puerta principal, una sensación de reticencia me invadió. No solo por dejar Willow Creek, sino por regresar al apartamento que compartía con Nathan. La distancia entre nosotros se sentía de repente vasta y posiblemente insalvable. El viaje de 3 horas de regreso a Minneapolis proporcionó tiempo suficiente para la contemplación. Mi relación con Nathan siempre había estado caracterizada por pequeños compromisos, la mayoría de los cuales parecían insignificantes en su momento. Gradualmente, esos compromisos habían pasado de ser acomodos mutuos a ajustes predominantemente unilaterales. Conmigo, adaptándome a las expectativas de los Larson, mientras recibía poca consideración recíproca. ¿Cómo no había reconocido este patrón antes? Tal vez porque los cambios habían sido tan incrementales, cada pequeña rendición apenas notable hasta que se acumularon en una reformulación fundamental de mi identidad. O tal vez porque la ambición y la confianza de Nathan, cualidades que inicialmente me atrajeron, me habían cegado a la expectativa subyacente de conformidad. Llegué a nuestro edificio de apartamentos alrededor de las 4 de la tarde. El portero me saludó con su profesionalismo habitual, aunque detecté un toque de deferencia adicional en su manera. Bienvenida de regreso, señora Larson. Su esposo mencionó que regresaría hoy. El uso de señora Larson, en lugar de mi nombre profesional, señora Bennett, me chocó de una manera que nunca antes lo había hecho. Otra pequeña erosión de identidad que había aceptado sin cuestionar. Cuando entré en nuestro apartamento, me sorprendió encontrarlo vacío. Nathan normalmente pasaba las tardes de domingo viendo deportes o poniéndose al día con el trabajo, pero no había sonido alguno desde la sala o la oficina en casa. Una nota en la encimera de la cocina explicaba su ausencia. En casa de mamá y papá para un almuerzo tardío. Regreso alrededor de las 6. Necesitamos hablar. El mensaje era típico de Nathan, directo, ligeramente imperativo y asumiendo cumplimiento con su horario. Antes, habría ajustado mis planes para acomodar su agenda sin dudar. Hoy, sentía una curiosa desconexión de esa respuesta esperada. Desempaqué mi bolso de viaje y me acomodé en mi rincón de lectura junto a las ventanas de la sala. Un pequeño rincón del apartamento que seguía siendo distintivamente mío, con la lámpara de lectura antigua de mi abuela y una estantería con mis obras literarias favoritas. Abrí mi portátil y continué trabajando en la novela que había comenzado en Willow Creek, las palabras fluyendo con sorprendente facilidad. A las 6:00 en punto, la puerta principal se abrió. Nathan entró, su expresión una mezcla cuidadosamente compuesta de preocupación y determinación. Llevaba el suéter de cachemira que su madre le había regalado la Navidad pasada, un detalle sutil, pero revelador.
Estás escribiendo, observó, notando mi portátil con leve sorpresa. Pensé que necesitábamos discutir lo que pasó en Willow Creek. Hola a ti también, respondí, guardando mi documento antes de cerrar el portátil. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tus padres? Desechó la pregunta con un gesto. Bien, bien. Mira, Laura, necesitamos aclarar las cosas sobre ayer. Las cosas se pusieron innecesariamente confrontacionales, y quiero asegurarme de que estamos alineados de cara al futuro. La fraseología era reveladora. No una disculpa ni un reconocimiento de haber cruzado límites, sino un intento de restablecer la alineación con sus objetivos. Estoy de acuerdo en que debemos hablar, dije, permaneciendo en mi silla en lugar de moverme para unirme a él. Ayer proporcionó claridad sobre varios puntos importantes. Nathan asintió, visiblemente aliviado por lo que interpretó como conciliación. Exacto. Mamá y papá se pasaron de la raya, y yo debía haber manejado mejor sus expectativas. Pero sus intenciones eran buenas, Laura. Ven la oportunidad financiera que representa Willow Creek y quieren que nos beneficiemos de ella. La oportunidad financiera de desarrollar tierras que no son suyas, aclaré. Tierras que mi abuela protegió explícitamente de ese tipo de desarrollo. Su expresión se tensó. Sobre eso, esas disposiciones del fideicomiso que mencionaste, necesitamos que nuestros propios abogados revisen todo. El abogado de mamá y papá dice que este tipo de condiciones a menudo son impugnables, especialmente si crean restricciones irrazonables sobre el uso beneficioso de la propiedad. El rápido cambio de una aparente conciliación a una estrategia renovada no fue sorprendente, pero la transparencia era casi insultante. Menos de 24 horas después de ser informados de los deseos de mi abuela, a los Larson ya habían consultado a sus abogados sobre cómo eludirlos. Nathan, dije cuidadosamente, necesito preguntarte algo importante, y apreciaría una respuesta honesta. ¿Cuándo discutiste por primera vez el desarrollo de Willow Creek con tus padres? Dudó, claramente sopesando su respuesta. Surgió casualmente después de la lectura del testamento. Papá mencionó que propiedades como esa a menudo se convierten en cargas financieras para los herederos. Solo estábamos explorando opciones. Entonces, hace 3 meses, noté. Y en esos 3 meses, mientras yo estaba de luto por mi abuela e intentando entender mi herencia, tú estabas teniendo discusiones continuas con tus padres sobre desarrollar la propiedad. No discusiones continuas, contraatacó a la defensiva. Solo conversaciones ocasionales sobre consideraciones prácticas. Laura, sabes que estoy en bienes raíces. Por supuesto que voy a pensar en el mejor uso de un activo significativo. El mejor uso, es decir, lo que genere más ganancias, traduje, sin importar la importancia histórica, el legado familiar o los deseos explícitos de la persona que lo poseía. Nathan se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente. Lo haces sonar como algo mercenario. Esto se trata de crear un plan sostenible para un activo que de otra manera drenaría recursos. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta anualmente mantener una propiedad como Willow Creek? $63,000, respondí con precisión, incluyendo impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento rutinario y trabajos de preservación, programados en las estructuras históricas. Mi abuela documentó todo meticulosamente, y el fideicomiso proporciona fondos más que adecuados para el mantenimiento continuo. Su sorpresa por mi conocimiento específico fue momentáneamente visible antes de que se reagrupara. Aún así, ese es dinero que podría estar trabajando para nosotros de maneras más productivas. El concepto de desarrollo que papá propuso preservaría la casa principal mientras desbloquea el valor de las tierras circundantes. Estamos hablando de una oportunidad de varios millones de dólares, Laura, para Larson Development. Entiendo, noté, no principalmente para nosotros. La expresión de Nathan se endureció. La empresa de mi familia, sí. La empresa que eventualmente ayudaré a liderar. Nuestro futuro está ligado a su éxito. No entiendo por qué de repente te opones a algo que nos beneficia a todos. Porque no es tuyo para desarrollar, afirmé simplemente. Willow Creek me pertenece a mí, y a través de mí,
a futuras generaciones de mi familia. No es una mercancía para ser explotada, es un legado para ser preservado. Este sentimentalismo no es propio de ti, contraatacó, estudiándome con una creciente cautela. Nunca has estado tan apegada a cosas materiales antes. ¿Está pasando algo más? ¿Alguien te ha estado influenciando? El eco de la insinuación anterior de Evelyn, que mi pensamiento independiente debía ser el resultado de una manipulación externa, me pareció tanto predecible como revelador. Los Larson no podían conceptualizar a una mujer en su órbita tomando decisiones contrarias a sus intereses, a menos que estuviera siendo controlada por alguien más. Sí, Nathan, alguien me ha estado influenciando, reconocí, poniéndome de pie para estar a su misma altura. Mi abuela, a través de su ejemplo, su escritura y las cuidadosas protecciones que estableció para preservar lo que valoraba. No estoy siendo manipulada. Finalmente estoy viendo con claridad. Sacudió la cabeza, la frustración evidente. No es momento para declaraciones filosóficas, Laura. Necesitamos soluciones prácticas. Las disposiciones del fideicomiso que mencionaste, incluso si son válidas, lo que determinarán nuestros abogados, debe haber espacio para un compromiso razonable. ¿Qué considerarías un compromiso razonable?, pregunté, genuinamente curiosa por su perspectiva. Desarrollo de una porción de la tierra, tal vez las 40 acres del este, mientras se mantiene la casa y los terrenos inmediatos como están. Podríamos establecer servidumbres de conservación en el arroyo y los bosques para abordar preocupaciones ambientales. La propuesta era probablemente lo que Richard le había indicado ofrecer como posición de compromiso, una versión reducida de su plan original que aún lograba su objetivo principal de desarrollar las porciones más valiosas de la propiedad. Eso no será posible, respondí, pero aprecio que hayas aclarado tu posición. La paciencia de Nathan se deshilachó visiblemente. Esta no es solo mi posición, Laura. Como tu esposo, tengo intereses legales aquí. Estamos hablando de un activo que afecta a nuestro futuro financiero. Entiendo tu preocupación, reconocí. Pero como mencioné ayer, la propiedad heredada está específicamente excluida de los activos matrimoniales bajo la ley de Wisconsin. Willow Creek es legalmente mío solo para administrar de acuerdo con las disposiciones del fideicomiso. Su expresión se oscureció. Entonces ahí estamos. De repente es mío, no nuestro. Así no funciona el matrimonio, Laura. El matrimonio funciona a través del respeto mutuo y la comunicación honesta. Contraataqué en voz baja, ninguna de las cuales ha estado presente en tu enfoque hacia mi herencia. La discusión continuó en círculos durante otra hora, con Nathan pasando por tácticas. Persuasión razonada, apelaciones emocionales a nuestra sociedad, referencias veladas a recursos legales, y finalmente, amenazas apenas disfrazadas sobre el impacto potencial en nuestro matrimonio si continuaba priorizando una casa sobre nuestra relación. A lo largo de todo, mantuve una calma que parecía desconcertarlo cada vez más. Para el final de la noche, habíamos alcanzado un punto muerto incómodo. Nathan se retiró a la habitación de invitados, declarando que necesitaba espacio para pensar, mientras yo permanecí en nuestro dormitorio, extrañamente aliviada por la separación física. La semana siguiente estableció un nuevo patrón en nuestro hogar. Nathan mantuvo una distancia fría, regresando al apartamento tarde cada noche después de reuniones con sus padres y sus abogados. Nuestras conversaciones permanecieron superficiales, enfocadas en la logística del hogar, más que en las preguntas sustanciales que flotaban entre nosotros. En Horizon Press, mantuve mis responsabilidades profesionales mientras investigaba discretamente mis opciones. Una reunión reservada con un abogado especializado en leyes de propiedad matrimonial confirmó lo que Baxter me había dicho. Mi herencia estaba legalmente protegida de las reclamaciones de Nathan, particularmente dadas las disposiciones explícitas del fideicomiso de mi abuela. El jueves por la noche, regresé del trabajo para encontrar a Nathan en un estado de ánimo inesperadamente conciliador. Había preparado la cena, algo que raramente hacía, y abrió una botella de vino costosa. Pensé que necesitábamos un reinicio, explicó, su sonrisa no llegando del todo a sus ojos. Esta semana ha sido tensa,
y extraño a mi esposa. La velada transcurrió con una agradabilidad superficial, aunque permanecí cautelosa ante el cambio repentino. Durante el postre, Nathan abordó nuevamente el tema de Willow Creek, esta vez con un enfoque diferente. He estado pensando en tu apego a la propiedad, comenzó con cuidado. Y aunque sigo creyendo que el desarrollo sería la solución más práctica, entiendo tu conexión emocional con la casa de tu abuela. Gracias, respondí, esperando la calificación que sentía venir. ¿Y si exploráramos un enfoque diferente? Continuó. En lugar de un desarrollo inmediato, podríamos considerar preparar la propiedad para una designación histórica. Proporcionaría beneficios fiscales mientras se preservan las estructuras y el carácter que valoras. La propuesta sonaba razonable en la superficie, un compromiso que reconocía mis preocupaciones por la preservación. Sin embargo, algo en el tono excesivamente casual de Nathan despertó mi cautela. La designación histórica ciertamente alinearía con preservar el carácter de la propiedad, acordé neutralmente, aunque el proceso puede ser complejo. ¿Qué programa de designación específico estás pensando? El Registro Nacional, posiblemente, respondió. La ligera vacilación traicionando una investigación incompleta. Papá conoce a alguien en la Junta de Preservación Histórica del Estado que podría guiarnos a través del proceso. Necesitaríamos documentar la propiedad a fondo. Fotografías, estudios del sitio, ese tipo de cosas. Interesante, noté, tomando un sorbo de vino. ¿Y esto es algo que tú y tus padres discutieron recientemente? La sonrisa de Nathan se tensó casi imperceptiblemente. Mamá mencionó conocer a alguien con experiencia relevante. Eso es todo. Pensé que podría ser una dirección constructiva. La conversación continuó, con Nathan enfatizando los beneficios de la documentación y evaluación profesional de la propiedad. Para el final, había asegurado mi acuerdo tentativo para permitir que un especialista en preservación recomendado por sus padres visitara Willow Creek el fin de semana siguiente para comenzar la documentación preliminar. Después de que Nathan se retiró a la cama, expresando esperanzas de que pronto podría regresar a nuestro dormitorio, permanecí en la mesa del comedor, contemplando la discusión de la noche. En la superficie, su cambio hacia la preservación histórica parecía un compromiso genuino. Sin embargo, el énfasis en la documentación, la fotografía y los estudios del sitio me parecía sospechosamente exhaustivo para una evaluación preliminar. Actuando por instinto, envié un correo electrónico nocturno a William Baxter detallando la propuesta de Nathan y solicitando su perspectiva. Su respuesta llegó temprano a la mañana siguiente. Señora Bennett, tus instintos son acertados. Aunque la designación histórica puede ofrecer protecciones beneficiosas, el proceso de documentación que Nathan describe va mucho más allá de lo que típicamente se requiere para una evaluación preliminar. El énfasis en fotografía y estudios del sitio sugiere un propósito diferente. En círculos de desarrollo, este nivel de documentación se realiza típicamente durante la debida diligencia para la adquisición o planificación de desarrollo de propiedades. Los materiales recopilados proporcionarían exactamente el tipo de información detallada necesaria para crear planes de desarrollo o evaluaciones de valoración. Recomiendo encarecidamente precaución. Si decides proceder con esta evaluación, sugeriría estar presente durante todo el proceso y establecer límites estrictos sobre qué áreas pueden ser fotografiadas o estudiadas. La advertencia confirmó mis sospechas. El repentino interés de Nathan en la preservación histórica era probablemente un pretexto para recopilar la información detallada de la propiedad que la compañía de desarrollo de su padre necesitaba, información que no habían podido obtener por medios más directos. Esa noche, informé a Nathan que había reconsiderado y no autorizaría ninguna evaluación de Willow Creek hasta que hubiera consultado con expertos en preservación de mi propia elección. Su decepción mal disimulada validó mi decisión. Este es exactamente el problema, Laura, se quejó, abandonando el enfoque conciliador casi de inmediato. Estás bloqueando cada sugerencia constructiva. ¿Cómo se supone que avancemos si no permites siquiera una evaluación profesional de la propiedad? No estoy opuesta a una evaluación profesional, aclaré.
Estoy opuesta a evaluaciones realizadas por personas con claros conflictos de interés. Cuando esté lista para perseguir una designación histórica, trabajaré con expertos independientes que no tengan lazos con compañías de desarrollo. La frustración de Nathan era palpable. No confías en mi familia. Eso es lo que se reduce todo esto. No confío en que sus intereses se alineen con los míos respecto a Willow Creek, reconocí honestamente. Sus esfuerzos persistentes por controlar o desarrollar la propiedad, a pesar de mi clara posición, sugieren que tengo razón en ser cautelosa. El fin de semana llegó con tensiones aún latentes entre Nathan y yo. Decidí pasar el fin de semana en Minneapolis, no en Willow Creek, para evitar más confrontaciones mientras planeaba mis próximos pasos. La tensión en nuestro apartamento era palpable, con Nathan alternando entre un silencio helado y intentos de reavivar nuestro vínculo a través de gestos superficiales. Una cena reservada en nuestro restaurante favorito, una oferta para planificar un viaje juntos. Pero cada gesto se sentía calculado, como si estuviera tratando de recuperar el control sobre una situación que se le escapaba. El sábado por la mañana, mientras Nathan asistía a una reunión de trabajo, recibí una llamada de William Baxter. Su tono era grave. Señora Bennett, tengo información preocupante. Ayer, un representante de Larson Development se puso en contacto con mi oficina, solicitando acceso a los registros públicos de Willow Creek, específicamente los planos topográficos y los documentos de zonificación. Afirmaron actuar en tu nombre como tu agente. Mi corazón se hundió. No he autorizado a nadie para actuar en mi nombre, respondí, la indignación creciendo. ¿Quién fue el representante? No dieron un nombre específico, explicó Baxter, pero el contacto estaba afiliado a la firma de Richard Larson. Esto es un movimiento audaz, Laura, y posiblemente una violación de las disposiciones del fideicomiso, si están intentando actuar sin tu consentimiento. Recordé la cláusula oculta que Baxter me había explicado. Cualquier intento de un agente, incluido un cónyuge, de vender o grabar la propiedad sin mi consentimiento explícito, desencadenaría la transferencia inmediata de Willow Creek y sus activos únicamente a mí, excluyéndolos de la propiedad conyugal. ¿Esto activa la cláusula oculta?, pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta emocional interna. Potencialmente, respondió Baxter. Necesitaríamos pruebas de que Nathan o sus padres actuaron explícitamente como tus agentes sin autorización. He programado una reunión con un colega especializado en leyes de fideicomisos para el lunes para explorar nuestras opciones. Mientras tanto, te aconsejo que no compartas más detalles con los Larson y que asegures todos los documentos relacionados con la propiedad. Después de colgar, me senté en el silencio de nuestro apartamento, la traición de Nathan cristalizándose. No solo había estado discutiendo la propiedad con sus padres a mis espaldas, sino que ahora parecía estar facilitando activamente los esfuerzos de su familia para eludir mis deseos. La pregunta ya no era si podía confiar en él, sino qué estaba dispuesto a sacrificar para preservar la visión de mi abuela para Willow Creek. Esa tarde, confronté a Nathan cuando regresó. Manteniendo la calma, le pregunté directamente sobre el intento de Larson Development de acceder a los registros de Willow Creek. Su reacción inicial fue de sorpresa, rápidamente reemplazada por una defensiva cuidadosamente elaborada. No sé nada de eso, afirmó, evitando el contacto visual. Probablemente fue un error administrativo. Papá tiene muchos proyectos en curso. Alguien pudo haber asumido que estabas abierta a compartir información. No soy estúpida, Nathan, repliqué, mi voz baja pero acerada. Esto no fue un error. Fue un intento deliberado de socavar mi autoridad sobre mi herencia. ¿Qué tan involucrado estás en esto? Se puso rígido, su fachada conciliadora desmoronándose. Laura, estás exagerando. Nadie está intentando socavarte. Solo estamos explorando opciones para asegurar que esta propiedad no se convierta en una carga financiera para nosotros. ¿Nosotros?, repetí, levantándome para enfrentarlo directamente. No hay un nosotros en lo que respecta a Willow Creek. Es mi herencia, protegida por un fideicomiso que tú y tus padres parecen decididos a desafiar. ¿Sabías que cualquier acción no autorizada como tu agente activa una cláusula que transfiere la propiedad únicamente a mí, fuera de nuestro matrimonio?
La cara de Nathan palideció. La primera indicación genuina de que podría haber subestimado las protecciones legales en juego. «No puedes estar hablando en serio», dijo, su voz tensa. «¿Realmente destruirías nuestro matrimonio por una casa?» «No se trata de la casa», corregí. «Se trata de respeto, confianza y mi derecho a honrar el legado de mi abuela». «Has cruzado líneas, Nathan, y estoy empezando a preguntarme si alguna vez me viste como una igual en este matrimonio». El silencio que siguió fue pesado, cargado con la comprensión de que nuestro matrimonio había llegado a una encrucijada. Nathan intentó una última apelación emocional, recordándome nuestros años juntos, nuestras metas compartidas, el futuro que podríamos construir. Pero sus palabras sonaban huecas, eclipsadas por la claridad de mi propia posición. «Necesito espacio», dije finalmente. «Me quedaré en Willow Creek por un tiempo. Puedes contactarme a través de Baxter si es necesario». Esa noche, empaqué una maleta con lo esencial y regresé a Willow Creek. La casa me recibió como un santuario, sus paredes resonando con la fuerza de las mujeres que la habían cuidado antes que yo. Durante los días siguientes, trabajé con Baxter para fortalecer las protecciones legales alrededor de la propiedad, incluyendo una orden de cese y desista contra Larson Development por cualquier acción adicional sin mi consentimiento explícito. El lunes, la reunión con el colega de Baxter confirmó que el intento de los Larson de acceder a los registros había efectivamente activado la cláusula oculta. En una maniobra legal rápida, los activos de Willow Creek fueron transferidos únicamente a mi nombre, cortando cualquier reclamación potencial de Nathan como mi cónyuge. La noticia, cuando llegó a los Larson, provocó una reacción furiosa. Evelyn me llamó, acusándome de traicionar a la familia, mientras Richard insinuó acciones legales que Baxter rápidamente desestimó como infundadas. Nathan, para su crédito, eventualmente reconoció su error, aunque demasiado tarde. En una conversación final en Willow Creek, admitió que la presión de sus padres y su propia ambición lo habían cegado ante el daño que estaba causando a nuestro matrimonio. «Pensé que podría equilibrarlo todo», dijo, su voz quebrada por un arrepentimiento que no podía deshacer sus acciones. «No me di cuenta de cuánto significaba esto para ti hasta que fue demasiado tarde». «Significaba todo», respondí, sin rencor, pero con una claridad inquebrantable. «Y ahora es todo lo que tengo para avanzar». Nuestra separación fue formalizada en las semanas siguientes, un proceso sorprendentemente sencillo dado el aislamiento financiero de Willow Creek de nuestros activos conyugales. Renuncié a mi puesto en Horizon Press, trasladándome permanentemente a Willow Creek, donde comencé a dar clases a tiempo parcial en el colegio comunitario local mientras continuaba mi novela. La casa, alguna vez un recordatorio del legado de mi abuela, se convirtió en mi hogar, un espacio donde podía escribir, enseñar y vivir en mis propios términos. La novela, cuando se publicó 2 años después bajo mi propio nombre, debutó en la lista de bestsellers, un testimonio no solo de mi trabajo, sino del espíritu de independencia que Beatriz me había inculcado. Los Larson, después de sus intentos fallidos de impugnar el fideicomiso, finalmente retrocedieron, su atención desviada a otros proyectos. Willow Creek permaneció intacto, sus campos y huerto de manzanas floreciendo bajo mi cuidado, un faro de resistencia y legado. Cada amanecer en el porche, con una taza de café y el canto de los pájaros, me recordaba la verdad de las palabras de mi abuela. La independencia, una vez reclamada, es una fuerza que ninguna presión externa puede disminuir. Y así, en la quietud de Willow Creek, encontré no solo mi hogar, sino a mí misma. Una mujer libre para forjar su propio camino, arraigada en la fuerza de quienes vinieron antes que ella.